Bueno, tomando los temas que tenemos que ver en química inorgánica y que son importantes para la prueba saber de este año, vamos a hablar de los gases. Empezando por recordar que los gases se presentan cuando sus partículas que conforman la materia tienen una total libertad de movimiento. En la naturaleza hay múltiples ejemplos de sustancias que se encuentran en este tipo de estado y normalmente es a temperatura ambiente. Por ejemplo, tenemos el aire, el gas natural, el dióxido de carbono, el hidrógeno, el oxígeno, etc. Además, las variables que rigen el comportamiento de un gas son presión, volumen, temperatura y cantidad de materia. Siempre estos van a ser las cuatro unidades que van a regir el comportamiento de los gases. Es preciso que recordemos las unidades en que se pueden utilizar estas variables y cómo se pueden transformar. Por ejemplo, el volumen lo vamos a trabajar en estas unidades, sea litro, decímetro cúbico, centímetro cúbico o mililitro. Normalmente en gases se trabaja en litros. En litros nos van a dar casi siempre los problemas en esta unidad. Pero vamos a recordar en factores de conversión que un litro es igual a un decímetro cúbico. Un litro también es igual a 1000 centímetros cúbicos, que es lo mismo que 1000 mililitros. Segundo, la presión, que es la fuerza ejercida de área, y sus unidades más comunes son la atmósfera, el centímetro de mercurio, el milímetro de mercurio, el pascal y el torricel. Normalmente en los gases se trabaja con atmósfera y se trabaja con milímetros de mercurio. Entonces, una atmósfera es igual a 76 centímetros de mercurio a 760 milímetros de mercurio, que es igual a 760 torr. Y en pascal es igual a 101.325. Normalmente se trabaja o en atmósferas o en milímetros de mercurio. Entonces ya sabemos que si tenemos que hacer en algún momento una conversión, ya sabemos aquí con este cuadrito cuáles serían esas. La temperatura se define en la escala absoluta o Kelvin, con el cero absoluto que sería menos 273 grados centígrados, es decir, que 0 grados Kelvin es igual a menos 273 grados centígrados. Entonces la fórmula que trabajaríamos aquí para hallar los grados Kelvin sería grados centígrados más 273. Normalmente estos ejercicios no los entregan en grados centígrados, solamente hay que sumar los 273 y así sacamos las unidades de temperatura. Bueno, de acuerdo a todo esto que hablamos de los gases, que son fluidos en movimiento y todo esto, hay unas leyes que los rigen, que son la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ecuación general de estado, está la ley combinada de los gases, que es combinación de ley de Boyle, ley de Charles y Gay-Lussac, que no está ubicada aquí, pero también se puede trabajar con ella. Entonces, estas son las leyes más importantes que tienen que ver con el comportamiento de los gases. La primera que vamos a tratar es la ley de Boyle. La ley de Boyle establece que el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión cuando su temperatura es constante. Cuando hablamos de temperatura constante, quiere decir que está a 273 grados Kelvin. Y el volumen va a ser inversamente proporcional a su presión. Quiere decir que si el volumen aumenta, la presión disminuye, ¿verdad? Y si el volumen disminuye, la presión aumenta. Aquí tenemos un ejemplo. La presión inicial del sistema, el volumen inicial del sistema, presión final y volumen final. Aquí tenemos la fórmula que vamos a trabajar donde decimos que presión 1 por velocidad 1 es igual a una constante y la presión 2 por volumen 2 es una constante. Esta sería la fórmula de la cual trabajaríamos presión 1 por B1, que es igual a presión 2 por B2. Recordando siempre que cuando nos dan una incógnita que está al lado, ¿verdad? De una unidad, esa unidad que está aquí, por ejemplo, si nos dan la incógnita de presión 1, este volumen 1 que está aquí pasaría del otro lado dividiendo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Aquí tenemos un ejemplo importante que dice que si desea conocer la nueva presión que ejerce un pistón sobre un recipiente que contiene un gas, los datos con que cuenta son el volumen inicial, que son 50 litros, y la presión inicial de una atmósfera, mientras que el volumen final del gas es 30 litros. La temperatura durante la experiencia permanece.
Siempre tenemos que ubicar los datos que nos va a dar el problema. Entonces me están mandando a hallar la presión 2 que ejerce el pistón sobre un recipiente que contiene un gas. Me están entregando un volumen inicial que son 50 litros. Vean aquí, me están entregando una presión inicial que es una atmósfera. Y al final me están entregando un volumen que daría de 30 litros. Entonces, como me están pidiendo la presión 2, la presión 1, la presión 2, el volumen 2 pasaría al otro lado a dividir. Por consiguiente, sería presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Siempre la unidad que está al lado de la incógnita pasa del otro lado a dividir. Entonces, utilizando los datos, tenemos presión 1 sería una atmósfera por volumen 1, que serían 50 litros, sobre volumen 2, que serían 30 litros. Multiplicamos una atmósfera por 50, lo que nos da lo dividimos entre 30 y eso nos da 1,67 atmósferas. Ahora, recordando también que las unidades que son iguales, como en este caso a litros con litros, que están dividiendo, se cancela y quedan atmósferas. La ley de Charles es la otra ley, dice que establece que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta cuando la presión se mantiene constante. Entonces aquí la presión va a ser una atmósfera o van a ser 760 milímetros de mercurio. Y el volumen del gas es directamente proporcional a su temperatura. Quiere decir que si el gas aumenta, el volumen del gas aumenta, la temperatura también debe aumentar. Y si el volumen disminuye, la temperatura también debe disminuir. Por consiguiente, aquí tenemos la fórmula volumen 1 sobre T1, que sería temperatura, es igual a una constante, y volumen 2 sobre T2 es igual a una constante. Por consiguiente, aquí se hace una multiplicación inversa, o sea, este se viene para acá y este se viene para acá. Entonces quedaría la fórmula quedaría de la siguiente manera. Quedaría volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura. Esa sería la fórmula. De aquí, como le dije anteriormente, si por ejemplo a mí me mandan a hallar volumen 2, entonces esta temperatura 1 pasaría de este lado dividiendo. ¿Ya? Aquí tenemos. El ejercicio dice, se infla un globo al interior de una habitación donde la temperatura es 20 grados, 26 grados centígrados. Luego el globo se coloca en el exterior donde la temperatura es 10 grados centígrados. Si el volumen inicial del globo es 0,5 litros, ¿qué ocurrirá con su tamaño fuera de la habitación? Entonces, primero vamos a colocar los datos. Tenemos que transformar, aquí en este caso siempre tenemos que transformar los grados Kelvin a los grados centígrados a los grados Kelvin. Entonces tenemos la temperatura 1 que son 26 grados centígrados. Recuerden que tenemos que sumarle los 273 y nos da 299 grados Kelvin. El volumen 1 son 0,5 litros. La temperatura 2 son 10 grados centígrados, le sumamos 273 y nos dan 283 grados Kelvin y nos mandan a hallar el volumen 2. Ya aquí vamos a aplicar la expresión matemática mirando, buscando cuál es lo que nos está mandando a hallar. Como nos está mandando a hallar volumen 2, entonces esta temperatura 1 pasa a dividir del otro lado. Queda de la siguiente manera. Volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Reemplazamos 0,5 litros, que viene siendo el volumen inicial, por 283, que sería la temperatura 2, sobre 299, que sería la temperatura 1. Entonces, aquí hacemos lo mismo, ¿verdad? Ubicamos, eliminamos las unidades que son iguales. Las unidades que son iguales y la vamos a eliminar. ¿Para qué? Para que queden los litros.
La ley de Gay-Lussac, esta ley vincula la presión y temperatura de un gas manteniendo constante el volumen del recipiente que lo contiene. En otras palabras, para una masa fija de gas a volumen constante, la presión que ejerce un gas es directamente proporcional a la temperatura Kelvin. Esto significa que si la temperatura absoluta de un gas aumenta al doble, la presión aumenta al doble. Matemáticamente tenemos que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la constante del volumen y la presión 2 sobre la temperatura 2 es igual a la constante. Aquí ocurre lo mismo que hicimos en la anterior, en la cual va a haber, se van a multiplicar en cruz y quedaría la siguiente manera. P1 por P2 es igual a P2 por P1. Entonces, por ejemplo, si nos mandan a hallar esta presión 1, la temperatura 2 pasa de aquel lado del igual dividiendo. Aquí tenemos un ejemplo. Decimos que un gas ideal tiene una temperatura inicial de 20 grados centígrados, una presión inicial de 200 atmósferas, ¿verdad? Y al final tiene una presión de 40 grados centígrados y le mandan a hallar la presión 2. Debemos convertir esos grados centígrados a Kelvin, sumándole ¿qué? 100 grados centígrados, 273 grados centígrados. Esto me da 293 aquí y 313 acá. Reemplazando en la fórmula, como nos mandan a hallar presión 2, entonces presión 2 es igual a presión 1 por temperatura 2 dividiendo sobre temperatura 1 como lo ven aquí. Entonces, aquí reemplazo, presión 1 son 200 atmósferas por temperatura 2, 300 grados Kelvin por eh, temperatura 1, 293. Ocurre lo mismo sobre las unidades que se van Kelvin con Kelvin. Bueno, en resumen, las tres leyes anteriormente trabajadas las podemos sintetizar en el siguiente cuadro. Variables relacionadas en la ley de Boyle se relacionan la presión y el volumen. Las variables constantes que van a ser siempre constantes va a ser la temperatura, en este caso 273 grados Kelvin, y la expresión matemática va a ser esta. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. La ley de Charles, las variables van a ser temperatura y volumen. La variable constante va a ser la presión, que va a ser una atmósfera. Y la expresión matemática va a ser volumen 1 es igual a temperatura 1, que es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y la ley de Gay-Lussac, la temperatura y la presión van a ser sus variables con las que se va a trabajar en la fórmula. El volumen va a ser constante y la presión matemática va a ser presión 1 sobre temperatura 1, que es igual a presión 2 sobre temperatura